Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Qué privilegio es estar una vez más y poder estudiar juntos la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí adelante tenemos asiento. Creo que nadie quiere sentarse adelante. Parece que esto sería zona VIP, ¿verdad? No hay zona VIP acá. Un día vamos a estar todos frente en la presencia del Señor, ¿verdad? Y ese día va a ser algo impresionante, ¿no? Entonces, hoy día seguimos con la última sesión del Dador Alegre. La próxima semana el pastor Trébol va a estar compartiendo y va a estar enseñando 1 Corintios 13, ¿no? Entonces, él está en estos momentos pasando un tiempo con su familia. De hecho, está en Lima en estos momentos. Quiere pasar un tiempo a solas, orando, disfrutando con su familia. Regresando, él va a estar compartiendo primera de Corintios, ¿no? Así que seguimos estudiando el dador alegre. Y este tema es un tema que tiene que ver con el corazón del ser humano, con tu corazón y con mi corazón, ¿verdad? Una vez más, esta es la cuarta enseñanza y el título para este mensaje es La bendición de ser generoso. Wow. ¿La bendición de qué? De ser generoso realmente, ¿no? La bendición de recibir viene de la bendición de dar. Es decir, la acción de dar nos recuerda que vivimos por la gracia de Dios. Me encanta lo que estamos estudiando los días miércoles, el libro de Filipenses. Ya van, creo que como 3 miércoles o 2 miércoles que todavía seguimos en el versículo 1. Entonces, perdón, versículo 2. Entonces estamos extrayendo el jugo ahí en el libro de Filipenses, ¿no? Entonces, hablando sobre el dador alegre que hemos estado viendo nosotros y la bendición de ser generoso, a todos nosotros nos gusta experimentar la bendición de recibir, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña una verdad espiritual con respecto a la bendición de dar. El dar nos brinda una manera de expresar nuestra confianza en que Dios se ocupará de nosotros. Entonces, eso es de poner nuestra confianza en que Dios se va a ocupar de nosotros. ¿En qué sentido? Dios se ocupa de los animales, de las aves y cuánto más de cada uno de nosotros. Ahí nosotros debemos ver un ejemplo y ahí debemos ver y decir, Dios, ¿sabes qué? Si tú cuidas de ellos, ¿cuánto más no puedes cuidar de nosotros, verdad? Entonces, hoy vamos a estar viendo una vez más la bendición de ser generoso. Y si tú ves en las pantallas, ahí están los 3 puntos donde que nos vamos a enfocar. Dios nos da el mejor ejemplo de generosidad. Me encanta esto. Quiero mostrarles el verdadero ejemplo de por qué tú y yo debemos ser generosos. Porque alguien primero lo fue con nosotros y es Dios. La segunda observación que vamos a estar viendo es que Jesús observa y valora lo que damos. Vamos a ver un ejemplo de una mujer, de una viuda. Jesucristo va a estar viendo, Jesucristo va a estar observando, pero ¿qué va a ver Jesús? ¿Qué va a observar? Y en esa observación y en ese ver, Jesucristo llega a una conclusión y nos va a dar un claro ejemplo para ti y para mí. Número 3, el dar es nuestra responsabilidad. Y vamos a ver de qué manera el dar es nuestra responsabilidad. ¿Me acompaña con una oración? Amado Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por ser bueno con nosotros y por ser fiel en nuestras vidas. No queremos, Señor, nada que nos distraiga, Señor, en este momento que vamos a venir en tu palabra. Y enséñanos a cada uno de nosotros tu generosidad. Así que nos encomendamos a ti, Señor, en este tiempo. Así que guíanos y háblanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cierto día, un pastor al finalizar su prédica dijo, vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Y él
inició la oración. Y él dijo, Señor, reciba esta ofrenda como un olor grato que tu pueblo va a dar. Recíbalo, Señor, como un olor grato. Después de terminar con la oración, el pastor bajó del púlpito y se acercó a varias personas y les preguntó, ¿por qué estás poniendo tu diezmo? Y esto fueron la respuesta. Porque todos lo hacen. ¿Han escuchado ustedes? Pongo mi ofrenda porque todos lo hacen. La segunda respuesta fue porque está en la Biblia. Y la tercera respuesta es, el pastor fue un grupo de niños que estaban haciendo como la fila para entregar sus ofrendas. Y se acercó a un grupo de niños y preguntó, niños, ¿y ustedes por qué están ofrendando? Y los niños dijeron, estamos ofrendando por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces el pastor miró a todos los que estaban en la fila y dijeron, paren todo, paren todo. Solamente se recogerá las ofrendas de los niños, porque realmente ellos entienden el verdadero motivo del dar. Y él dijo estas palabras, el primer motivo de dar es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el segundo es por lo que su Hijo ha hecho por ti. Y terminó con este pensamiento, si no entiendes esta verdad, si no vives esta verdad, tu ofrenda no tiene valor. Y esto es la enseñanza para nosotros hoy día. Si tú no entiendes lo que Dios ha hecho, lo que su Hijo ha hecho por ti, y no vives esta verdad, tu ofrenda no tiene valor. ¿Tiene sentido esto? Y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy en esta enseñanza. Así que la primera observación que vamos a ver es Dios nos dio el mejor ejemplo de dar. Así que abre tu Biblia a Romanos 8:31, pero voy a enfocarme un poquito en el 32. El acto más generoso de Dios fue darnos a su Hijo como nuestro Salvador. Romanos 8:31 nos dice así, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó, ¿qué dice? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿qué dice? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? En otras palabras, dice, ¿cómo Él no nos va a dar también todas sus bendiciones? Y la bendición más grande que Él nos dio fue su Hijo. Y a raíz de eso, como si fuera cosa secundaria, ¿cómo no nos dará también las otras cosas? Ahora, en base a este pasaje, en lugar de que Dios negara a su Hijo, Él lo entregó. Dios entregó el regalo más precioso a ti y a mí. ¿Y quién es? Su Hijo. Y su Hijo entregó algo más valoroso por Él. ¿Sabes cuál fue? Su vida. Ambos vieron su propio ejemplo. Jesús vio el ejemplo del Padre. Y Jesucristo también hizo lo que su Padre le ordenó. Y nosotros como iglesia debemos ver este ejemplo también de entregarlo todo, ¿verdad? Dios no nos pide nada que Él no está dispuesto a dar. Él lo entregó todo. Así como Él lo entregó todo, nosotros también, ¿qué? Debemos de entregarlo todo. La semana pasada, nosotros en nuestra reunión el sábado, hemos visto uso y abuso del dinero. Y hemos visto cómo los pastores y líderes abusaban del dinero. Hemos visto hasta que la iglesia también llegó a un abuso del dinero. Pero cuando no entendemos nosotros esta verdad, nuestras ofrendas y diezmos no tienen nada de sentido. Entonces, nosotros vemos que el corazón del Padre es el corazón más generoso que tú y yo debemos de experimentar, ¿no? Y nos dice aquí, el que no negó ni a su propio Hijo. Esa palabra tiene que marcar tu corazón.
no negó ni a su propio hijo, ¿verdad? Pero tiene un propósito, sino que la entregó por todos nosotros. Lo entregó por amor a ti. Y tan solamente pensar esto, que Jesucristo, el Padre, dio el más grande ejemplo. Wow, eso debería marcar tu vida. Pero al ver a Jesucristo, el gran ejemplo de dar su propia vida, eso debería destrozar tu corazón. Yo estaba pensando en esta semana y lágrimas salían de mis ojos de verdad al pensar el amor de Dios que tiene por nosotros al dar, al ofrecer el mejor regalo para que tú y yo estemos sentados acá, para que tú y yo podemos levantar las manos y cantar esta canción, la bondad de Dios. Porque Él dice, la canción dice, en mi vida siempre tú has sido fiel. Y sabemos que Él ha sido fiel, ¿verdad? Pero aquí vemos a nuestro Dios haciendo algo impresionante, ¿no? ¿Qué regalo más impresionante que hemos recibido de nuestro Dios, verdad? Su Hijo que murió por ti, clavado en una cruz, pensando en ti. Y yo lo entrego todo, dice el Señor. Eso es mi ofrenda. Y de hecho es un olor grato, la ofrenda que Dios entregó a través de su Hijo, ¿no? En la muerte, en la cruz. Y viendo de esta perspectiva, Dios también nos manda a hacer lo mismo. La anterior semana nosotros hemos visto también, ¿no?, que la iglesia de Macedonia entregó lo mejor que tenía, ¿verdad? Y dice también que ellos entregaron de su profunda pobreza. Pero antes de entregar sus diezmos y sus ofrendas, dice que ellos se entregaron completamente a Dios. Eso es algo impresionante. Imagínate, solamente ponte a imaginarte que tú antes de dar te entregues completamente a Dios. ¿Crees que esta ofrenda, y no estoy hablando de cantidad, porque nace de un corazón, imagínate cómo sería la iglesia en general. Imagínate cómo cambiaría tu vida. John Piper, en uno de sus libros, él dice así: Dios nos bendice con el hecho de que nosotros podamos bendecir a otros. Y damos nuestros diezmos y ofrendas para cuidar nuestros corazones. Porque sabe que el amor al dinero, ¿qué dice? Es la raíz de todos los males. Y al meditar yo eso dije, wow, si tiene sentido, pues, no. Y Dios es tan sabio que nos permite a nosotros, y de un sentido nos cuida nuestro corazón en esta área. Pero muchas veces nosotros pasamos desapercibidos estos versículos, ¿no? Pero acá tengo otra pregunta para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es generoso, ¿verdad? Lo sabemos. Pero ¿por qué Dios quiere probar tu generosidad y mi generosidad? Y la respuesta es esto: porque tú y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y por ende tú y yo tenemos ese corazón generoso realmente. El problema es nuestra carne. Ese es el problema. El problema también está dentro de nuestro corazón, desde la caída de Adán y Eva. El mundo ha ido de picada. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado su espíritu, nos salvó. Y ahí tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Y de hecho también habla que el dar y la generosidad habla también de un corazón que es adorador a Dios, ¿no? Entonces, nuestra generosidad debe fluir de la generosidad de Dios. ¿Qué tanto conoce la generosidad de Dios? Es cuánto tú estás dispuesto a dar. Si no conoces qué tan bueno ha sido Dios contigo, nunca vas a experimentar ser generoso. Y ahora quiero mostrarte un gran ejemplo que Jesucristo vio a una mujer generosa.
Y ahí quiero llevarte a Marcos capítulo 12, versículo 41. Y esta segunda observación habla que Jesús observa y valora lo que damos. Jesús, una vez más, observa y valora ¿qué? Lo que damos. Marcos capítulo 12, versículo 41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente, ¿qué dice? Depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Versículo 42. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Versículo 43. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía, ¿qué? Para vivir. Una vez más. Pero ella dice, esta mujer pobre dio todo lo que tenía para vivir. Wow. Ok. Observemos algo. Una de las cosas que cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener por lo menos 2 cosas que cuando leemos las Escrituras. Observar lo que dice las Escrituras e interpretarlo. Si no sabemos observar bien, nunca podremos interpretar lo que dice las Escrituras. Y a veces nosotros leemos las Escrituras y no estamos ¿qué? Observando. Así que vamos a observar una de las cosas, porque Jesucristo va a observar. Jesucristo va a ver lo que tú y yo no vemos, pero Él lo va a ver. Nos dice así, Jesús, ¿qué dice? Estaba sentado cerca de la caja de las ofrendas. Y la pregunta es, ¿qué hacía Jesús sentado ahí? Si tú lees los versículos anteriores, Jesús ya había discutido con los fariseos, saduceos, ahí en el templo. En otras versiones vemos que Jesús estaba sentado porque quería descansar, quería pasar un tiempo a solas. Pero pregunta para ti y para mí, ¿Jesús sabe lo que va a ocurrir con esta viuda? Sí. Así que Él se sienta y va a observar. Y mira lo que observa. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y ahí está. Y observó mientras que la gente ¿qué? Depositaba su dinero. Estaba hace poco en Trujillo y el sol era fuertísimo. Y a veces uno quiere sentarse en la sombra, ¿verdad? Uy, dice, wow. Y Cusco todavía es peor, porque es altura y el sol a veces es fuerte, ¿verdad? Pero yo me imagino que Jesús estaba sentado como que, wow, voy a ver algo impresionante. Y lo primero que vio fue a quiénes. Pregunta de observación, lo que estamos leyendo. Y él observó cuidadosamente cómo la gente echaba su dinero en el arca de las ofrendas. Y hablando del arca de las ofrendas, o mejor dicho, en las ofrendas del templo, había 12 ¿cómo lo llama esto? Que me olvidé su palabra, no lo marqué acá. Perdón, había 12 arcas pequeñas, como una caja. Perdón, había 22 arcas. Y 22 arcas estaban marcados con el abecedario de los judíos. 22. 9 de ellos estaban dedicados a Dios y 4 de ellos estaban dedicados a los más necesitados. Y el resto tenía un nombre para el templo y otro nombre para... Cada uno tenía su nombre. Pero la Escritura nos dice que Jesús estaba sentado mirando todas estas cosas. Pero lo que me llama la atención también en esto es que Jesús observaba a la gente, pero también Jesucristo sabía la clase social de las personas, ¿verdad? Si ustedes ven en las Escrituras, ¿cuáles son la clase social que vemos acá nosotros? Había gente rica y gente pobre, y Jesús estaba observando y vio a los dos. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo, la clase social era lo mismo que tenemos nosotros. Gente rica, gente media y gente pobre, dividida en esos 3.
Pero en el pueblo de Israel, la gente pobre todavía estaba dividido en tres clases más. ¿Cuáles son estas tres clases? Habían los esclavos y los jornaleros, la primera clase pobre. La segunda estaban los que trabajaban en el templo, y el tercero eran las viudas, los huérfanos, los paralíticos y los ciegos. Eso quiere decir que ellos eran los pobres, pobres, pobres. Así que Jesús dice, sabe la clase social que nosotros somos. Él sabe tu condición social. Él lo sabe. Pero mira, Jesús primeramente está observando el show. ¿Cuál es el show? Muchos ricos echaban, ¿qué? Observa, ¿qué es lo que dice? Muchos ricos echaban grandes cantidades. Jesús estaba viendo el show de la clase alta. La gente, yo me imagino que venía con mucho dinero, pues le gustaba que la gente los viese. Y de hecho, los fariseos eran esto, pues. Los fariseos venían con su dinero y por gusto tiraban y sonaba, pim, 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 y todos, ¿verdad? Le encantaba el show a los fariseos. Pero Jesucristo estaba observando todo esto, ¿no? Estaba observando el show. Y yo me imagino por un momento que habrá habido una fila y en medio de la fila había una mujer. Había una viuda donde que nadie quizás prestaba la atención. Y todavía era viuda. ¿Y la viuda qué clase era? La más. Yo me imagino, pobrecita, la viuda ahí, ¿no? Y los demás, pues, mostrándose, ¿verdad? Pero Jesús va a observar algo interesante en medio de esta fila. Va a observar el corazón generoso. Y en medio de todo esto, versículo 42 nos dice, pero una viuda pobre llegó y echó, ¿qué dice? 2 moneditas de muy poco valor. Jesucristo vio en un sentir la cantidad de dinero que daban los ricos, pero también vio la pequeña cantidad que una mujer dio. ¿Verdad? ¿Tiene sentido esto? Ahí estamos, ¿verdad? Pregunta para nosotros. ¿Qué es una mujer viuda? ¿O quién es una mujer viuda? Una mujer viuda es una mujer que no tiene esposo, que ha perdido, que no tiene seguridad, que a la justa vive o llega a la semana, que a veces vive de la caridad. ¿Qué más podemos ver? Es una mujer que muchas veces es humillada, desamparada. Pero en medio de todo esto, ¿qué notamos nosotros? Que esta mujer está cumpliendo, está cumpliendo. ¿Y cuánto está dando? 2 moneditas, que se podría traducir como 20 centavos, o 50 céntimos, o 2 monedas de 50 céntimos, ¿no? Su valor era muy insignificante. Así que eso estamos viendo nosotros, estamos observando en este momento. Y cuando Jesús está observando, yo me imagino el corazón de Jesús. Los discípulos no estaban ahí, pero Jesucristo va a llamar a los discípulos. Fíjate en el versículo 43. Jesús, y puedes ver en la pantalla, quiere enseñar algo a sus discípulos y también a nosotros. Versículo 43. Jesús dice, llamó a sus discípulos porque no estaban ahí y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía que para vivir. Wow. ¿Qué podemos observar nosotros aquí? Quizás para la gente esta viuda pasaba desapercibida una vez más, pero nunca pasó desapercibida de los ojos de ¿quién? De Jesús. Un pastor dijo estas palabras: Jesús también observa cuánto das, pero también observa con cuánto te quedas. Y si esto es un pensamiento real, pues claro que sí. ¿Con cuánto se quedó esta mujer?
observó que Jesús vio que esta mujer se quedó ¿qué? Sin nada, ¿verdad? Entonces Jesús quiso llamar a sus discípulos porque quería enseñarles algo. Porque esta viuda marcó el corazón de Jesucristo, alegró el corazón de Jesucristo y llamó a sus discípulos para que se fijaran en la acción de esta viuda. ¿Cuál fue la acción de esta viuda? Ella echó más que todos que estaban ahí presentes, ¿no? Pero Jesucristo no solo vio la acción, pero él vio también el motor que le empuja a la acción. Ella quiere agradar a Dios. Y me encanta esto. ¿Qué tanto nosotros en el momento de dar, el momento de ser generoso, queremos agradar a Dios? Yo creo que el motivo principal está ahí. Y como dije en la introducción, ¿no? En esta ilustración, si no entiendes qué es lo que Dios ha hecho por ti y su Hijo, y no vives esta verdad, paren, dejen de poner sus ofrendas hasta que puedas entender esta verdad. Y yo veo a esta mujer impresionante. Pero, ¿qué más vio Jesucristo? Como acabo de decir, Jesús nos ve también cuánto damos y con cuánto nos quedamos. Y él vio a esta mujer. Y de hecho esta mujer hubiera podido poner una sola moneda y quedarse con el otro, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Estuviera chévere, perfecto. Pero ella quiso dar todo lo que tenía. Y de hecho nosotros tenemos una viuda acá, ¿verdad? ¿Quién es viuda acá? Tenemos nuestra hermanita, ¿verdad? Nosotros tenemos un grupo de nuestras mujeres viudas en Chinchero también. Tenemos 35 viudas. De verdad que no tienen nada. Nada. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Y lo que yo veo en esta mujer es un corazón generoso. Es un corazón que realmente conoce a Dios. Y aquí viene la enseñanza. No necesitas ser rico para ser generoso. No necesitas ser rico para ser generoso. Un gran ejemplo es esta mujer, ¿verdad? La pregunta para ti, ¿te atreves a ser generoso? Pastor, de verdad yo soy, una vez más, codo. Y mi respuesta es esto, ¿qué tanto conoces a Dios? Porque Dios puede enderezar tu codo en un sentir, ¿verdad? ¿Qué aplicación podemos ver? Dios sabe cuánto das, pero Él también sabe con cuánto te quedas, ¿no? Jesús observa y valora lo que hacemos. Para Dios no es tan importante la cantidad, porque Él vio la cantidad como dama a los demás. Lo que a Él le importa es tu corazón, la manera como das y lo fiel que tú eres. Y es interesante esto, ¿no? Charles Spurgeon puso este pensamiento. Si no servimos a Dios con nuestras riquezas, serviremos solo a las riquezas, ¿no? Entonces, pregunta para nosotros, iglesia. ¿Nosotros deseamos que nuestras ofrendas sean agradables a Dios? ¿Tú quieres que tu ofrenda sea agradable a Dios? Yo estaba meditando por mí mismo, ¿no? Siempre me encanta caminar desde acá hasta abajo, son 15 minutos. Y mientras que camino ahí, estaba analizando mi corazón, Dios, ¿cómo estoy en esta área? ¿Cuánto necesito crecer yo en esta área? Y créame, y les digo desde el púlpito, yo necesito crecer más todavía en esta área. En un sentir, si tu pastor necesita crecer más en esta área, ¿cuánto más la iglesia, verdad? Pero yo quiero crecer, no sé tú, pero yo quiero crecer. Entonces, ¿deseamos que nuestras ofrendas sean agradables a Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Para que nuestras ofrendas sean realmente agradables a Dios, primeramente debemos de dar voluntariamente y no por exigencia. He visto en muchas iglesias, y puedes escuchar los audios del sábado pasado, que desde el púlpito exigen, manipulan. Pero desde el púlpito de aquí no vamos a exigir a nadie.
a nadie realmente. Si uno va a dar sus diezmos y sus ofrendas, lo va a hacer voluntaria y no por exigencia. Y dos, ¿cómo yo puedo crecer en esta área? Recordando esto, nuestras ofrendas a Dios debe tener un valor para nosotros. Debe tener un valor para nosotros. Si no tiene un valor sacrificial para nosotros, estamos dando lo que nos sobra, pero no estamos dando lo que realmente es un sacrificio para Dios. Número 3, la tercera aplicación. La pobreza no es una excusa para no ofrendar a Dios una parte de lo que tenemos. Y a veces decimos, no, yo no puedo ofrendar o diezmar porque soy pobre. Un gran ejemplo está esta mujer que no tenía nada. Y de hecho, nuestras viudas allá en Chinchero, ellos ponen sus ofrendas para ayudar, ¿sabes qué? A otras viudas en necesidad. Interesante, ¿no? Pero es como Dios a través de su palabra va transformando nuestros corazones en esta área. La generosidad debe ser característica del cristiano en todo lo que le da, en todo lo que da. La generosidad debe ser parte de nuestro carácter como cristiano. Y muchas veces nos cuesta esto, ¿no? Y por último, hablando de la generosidad, tú y yo debemos de confiar en las promesas del Señor cuando damos. Debemos de confiar que Él va a proveer para tu familia. Y de hecho, Él quiere hacerlo. Pero Él quiere probar también cuán generoso eres. Así que yo quiero compartir esto, ¿no? ¿Qué tan generoso eres? Pregúntate a ti mismo, no mires a los demás, porque somos expertos nosotros para apuntar a los demás. Somos expertos, somos tipo fariseos, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú cómo estás? Somos expertos por esto. Pero cuando alguien te pregunta, ¿y tú cómo estás? Empiezas a temblar, ¿verdad? Seamos cristianos reales, cristianos de corazón transformados por la sangre de Cristo. ¿Cómo estamos nosotros en esta área? Y aquí hay una gran oportunidad para ti y para mí. En este mes de Navidad vamos a tener un festival de niños en Chincheros. Ahí está la oportunidad. Estos niños tienen hambre de la palabra de Dios. Alguien dijo, no, si nosotros tenemos pan para alimentarlo, démoslo. Si nosotros tenemos la palabra de Dios y la gente está de hambre, da la palabra de Dios. Hermanos, vamos a tener este festival y vamos a tener, creo, más de 50 a 100 niños en esta actividad. El frío es alto en Chinchero. Estos niños a veces no tienen zapatos. Y yo quiero invitarte a esto, a participar en esta generosidad. ¿En qué sentido? Hay niños que no tienen zapatos. Si ustedes, como tienen tus hijos y ya no utilizan un zapato y están en buen estado, tráigalo para la iglesia. Vamos a tener chocolatada. Vamos a hacer una actividad grande por ellos para mostrar el mejor regalo que es Jesucristo. Y vamos a dar chocolate y panetón y juguete a estos niños. Y si tú quieres participar, hay una lista atrás y necesitamos 10 cajas de panetones. Gracias a Dios tenemos 2 cajas ahí, pero faltan 8 cajas. Y quiero que tú tomes un tiempo entre tú y Dios. Dios, ¿realmente tú quieres que yo sea generoso con los niños de Chinchero y con las viudas que tenemos allá? Son 35 viudas. Y mira, fíjate esto, cómo van a trabajar las viudas. Las viudas dijeron, nosotros queremos poner la comida. De lo que no tienen, ellos van a hacer un esfuerzo para dar. Son muy generosas. Nosotras vamos a preparar el chocolate. Van a dar su tiempo. Y hoy, iglesia, te animo a ser generoso. Necesitamos 10 cajas de panetones, necesitamos leche, necesitamos clavo, necesitamos madera. No, madera no, ¿verdad? Aprovecha estas oportunidades en dar alegría a otros. Y mientras que tú sales de la iglesia, pregúntate, Señor, ¿en qué área yo necesito crecer? En esta área de generosidad, ¿cuánto yo necesito crecer?
Y créame que estas mujeres y estos niños oran agradeciendo a todas las personas que dieron generosamente. ¿No es algo asombroso esto? Tómate un tiempo para esto realmente, ¿verdad? Entonces, nuestras ofrendas y diezmos tienen que tener un valor sacrificial para nosotros. Y quiero ir terminando con la última observación que tenemos acá, ¿verdad? Estoy marcando el tiempo. El dar es nuestra responsabilidad, es la tercera observación. El dar es nuestra responsabilidad. El dar tiene dos connotaciones, uno para la iglesia y otro para los más necesitados. Voy a ser muy franco y a veces va a doler esto. Aquí en Cusco hay muchas ONGs, muchísimas, que reciben mucho dinero de afuera, pero nunca llega al necesitado. Nunca llega al necesitado. ¿Y sabes por qué? Falta de integridad en la persona. La corrupción ha marcado al pueblo peruano, pero también a la iglesia. Seamos honestos en esto. Eso está pasando. Y Dios está buscando hombres íntegros, hombres de carácter. Entonces, si Dios quiere utilizar nuestra iglesia en esta área, adelante, vamos, seamos generosos, ¿no? Seamos generosos. De hecho, yo conocí a un pastor, su iglesia son 120 personas. Y él dice, mi iglesia es la iglesia más generosa porque apoyamos a más de 500 iglesias en plantaciones. Eso es impresionante, 120 personas apoyando a más de 500 iglesias en plantaciones. Nosotros llegaremos, cuando todos están, llegaremos a lo mucho a 80. 40 más somos 120. ¿Y a cuántas iglesias estamos dispuestos a apoyar? Todo nace del corazón. ¿Qué tan conectado estás con Dios, verdad? Primera de Corintios 16:1, y hemos visto esto. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia, dice Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Dice, primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Sabemos que son los días domingo para el cristiano, ¿verdad? Entonces, y hoy día nosotros vamos a, en un sentir, pasar la canasta. Y a veces yo digo, ¿no? Pasamos la canasta o simplemente ponemos una cajita al frente y cada uno debería pasar allá, ¿verdad? Yo pienso que la forma no importa, lo que más importa es cómo está nuestro corazón al momento de dar, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto nosotros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los principios prácticos que nosotros podemos aprender con respecto a las ofrendas y a la generosidad? Y quiero resumir con 4 puntos, ¿no? El número 1, primeramente el ofrendar es nuestra responsabilidad, ¿no? Son con sus ofrendas que nosotros sostenemos este lugar, apoyamos a otros pastores y apoyamos a otros miembros de la iglesia que nos apoyan a nosotros aquí, ¿verdad? Debemos dar a nuestra iglesia local, si es una iglesia, esto es muy claro, debemos tú y yo apoyar a nuestra iglesia local, no, si es una iglesia donde que se enseña fielmente a la palabra de Dios y donde que Cristo es el centro. Si ustedes creen que esta iglesia enseña la palabra de Dios y siente que es una iglesia cristocéntrica, yo creo que es tu responsabilidad dar. Y de hecho, 2 de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y ahí da una lista. Toda la escritura. Y nuestro enfoque aquí en la iglesia es enseñar toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Alguien me dijo, no, pastor, ¿cuál es el siguiente libro que vamos a estudiar? Es Segunda de Samuel. Y después de esto, estoy entre Romanos y Juan. Y ahí está las estadísticas, está, pastor, quiero Romanos. Y el otro, pastor, quiero Juan. Y estamos así. Para los santos, buena pregunta. Filipenses, los miércoles estamos estudiando Filipenses.
En Filipenses, Pablo escribe esta carta y le dice de esta manera: que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes, a todos los santos de la iglesia de Filipenses. ¿Quiénes son los santos? Son los hijos de Dios, somos tú y yo. Santos no son los muertos que vemos acá en Cusco. Una persona muere y se le pone santo. Pablo está llamando santo a los vivos de Filipenses. Llama a la iglesia de Filipenses y dice a los obispos y a los diáconos. Habla a todos ellos. Son todas las personas que han entregado su vida a Cristo. Son personas que están sirviendo en el ministerio. En pocas palabras, tú y yo somos santos. Pero aquí viene lo más interesante. Somos santos por posición, no por ti mismo. ¿Y cuál es la posición? Jesucristo. Por Jesucristo somos llamados santos. ¿He respondido esto? Sí, tú y yo somos santos, ¿no? Entonces, ahí está en 1 Corintios 9:14, ¿no? Entonces, también debemos ofrendar a quienes están compartiendo, ¿no?, el evangelio. Las ofrendas, y tú puedes en 1 Corintios 9:14, dice, ¿no? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican las buenas noticias sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Y ahí está en las Escrituras, que podemos apoyar a pastores, líderes. Eventualmente la iglesia va a crecer y vamos a tener pastores y líderes. ¿Quién tiene que cubrir todo eso? Dice que la responsabilidad es de la iglesia, ¿no? Y muchas veces fallamos en esto. Entonces, ofrendar es nuestra responsabilidad. Número 2, no somos dueños, una vez más, somos administradores. Me encanta esto. El día que tú entiendas esta verdad, tu vida va a cambiar. El día que tú entiendas que tú eres administrador y no eres dueño, tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él lo pertenece todo, ni siquiera te pertenece a ti. Tú eres administrador. El día que tú entiendas esto, el 10% y el 90% tú estás administrándole, no te pertenece a ti. Pastor, me duele esto. I'm sorry, man, I'm sorry. Pero la palabra de Dios me dice así. Romanos 11:36, porque de Él y para Él, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Número 3, tienes que ser generoso. Isaías 32:8 dice así, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Eso es impresionante. Imagínate que la iglesia, y ni siquiera voy a poner cabre la semilla en esto, ya, porque dejemos de lado el nombre. La iglesia aquí en Cusco es reconocido por su generosidad. Que nuestra generosidad suene más fuerte que nuestra propia voz. Debería ser esto, ¿no? Y por último, la ofrenda y el diezmo es una inversión espiritual. Debes recordar esto. Es una inversión espiritual. Mateo 19:21. Jesucristo le dijo a este hombre, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás, ¿qué dice? Tesoro en la caja Cusco. Así dice. Hay un mejor banco. Tesoros en el cielo. Pero aquí viene la advertencia también, en Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará, ¿qué dice? Vuestro corazón. Uno de los, para mí, a manera personal, y quizás no pueden estar de acuerdo ustedes, pero a manera personal, uno de los mejores maestros para mí que he escuchado en la palabra de Dios es Pastor Miguel Núñez. Si ustedes entran al YouTube pueden buscarlo. Uno de los mejores maestros que he visto. Y he escuchado mucho de él, pero él dijo unas palabras también. Mi corazón siempre va donde pongo mi dinero. Mi corazón va donde yo pongo mi dinero. La vez pasada vimos nosotros, a lo mejor tu dinero está ahí en el mall. Ahí están las facturas de todos los gastos que has tenido. Y Marley está acá y está esperando que esté registrado tu nombre ahí, porque no vemos ahí. Mi corazón siempre va donde pongo mi dinero, ¿no? Filipenses 4:18 y terminamos acá. Pablo escribe a los filipenses con un corazón agradecido.
ustedes, iglesia, que son llamados santos, me han ayudado, dice, en mi necesidad. Y sus ofrendas, Pablo lo pone así, sus ofrendas son olor fragante, sacrificio acepto y agradable delante de los ojos de Dios. Impresionante, ¿verdad? Te repito, sus ofrendas eran un olor fragante. ¿Cómo está tu ofrenda? ¿Es un olor con fragancia o tiene un olor que nadie quiere oler? ¿Es un sacrificio para ti? Y por último, ¿crees que es agradable para Dios? Examínate en estos puntos. ¿Qué olor tiene tu ofrenda? ¿Qué olor tiene tu generosidad? Por eso yo estaba caminando pensando, Señor, yo no sé qué tanto apesta mi generosidad. Y si he fallado, perdóname. Perdóname, Señor. Por eso le he puesto el título, La bendición de ser generoso. Dios ha sido tan bueno contigo y conmigo. Y a recordar lo que Jesucristo, Dios ha hecho por ti, debe partirte el corazón. ¿Cómo estamos en esta área? Medita en esto. Y hay oportunidades. Atrás hay una lista en las áreas que tú quieres servir. Y hoy, en estos momentos, vamos a disfrutar de la Santa Cena. Ponte a cuentas con Dios. Y quiero invitar ahora a los músicos. Y una de las canciones que ellos cantaron, el Señor siempre ha sido fiel, ¿verdad? Lo sabemos esto. Esta fidelidad creo que es más que suficiente para acercarnos a Él y pedirle perdón si hemos fallado en estas áreas. Entonces quiero invitar a los músicos y quiero invitar también a nuestro hermano Rolo, que nos va a dirigir en la Santa Cena, que estos tiempos